En la noche más sagrada del año, cuando las campanas llamaban a misa y las velas iluminaban cada ventana, un hombre rico descubrió que el amor de su vida lo traicionaba con otro. Llevaba el anillo en el bolsillo, las palabras ensayadas en el corazón, y la esperanza de una vida entera brillando en sus ojos. Pero lo que vio tras aquella ventana destrozó todo en un instante. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. Don Rodrigo Mendoza y Salvatierra había esperado este día durante meses enteros. La Nochebuena de 1847 sería recordada para siempre, o así lo creía él mientras cabalgaba por el camino empedrado que conducía desde su hacienda hasta el pueblo de San Miguel de los Arcángeles. El viento helado de diciembre le azotaba el rostro, pero su corazón ardía con una llama que ningún frío podría extinguir. En el bolsillo interior de su levita negra, forrada de seda carmesí, descansaba una cajita de terciopelo. Dentro brillaba un anillo de oro blanco con 3 esmeraldas colombianas, piedras que habían pertenecido a su abuela materna, la difunta doña Inés. Rodrigo tenía 32 años, era dueño de 4.000 hectáreas de tierra fértil, de rebaños que se contaban por cientos, y de una fortuna que muchos envidiaban, pero nada de eso importaba si no podía compartirlo con ella. Elena Cristina Valverde y Osorio. Solo pronunciar su nombre en silencio hacía que el pulso de Rodrigo se acelerara. La había conocido un año atrás, en el baile de la festividad de San Juan, cuando ella llegó al pueblo acompañada de su tía viuda, doña Mercedes. Elena tenía 24 años, cabello castaño oscuro que caía en ondas hasta la mitad de su espalda, ojos color miel que parecían contener secretos antiguos, y una sonrisa que iluminaba cualquier salón. Era educada, refinada, sabía tocar el piano y recitar poesía francesa. Rodrigo había caído rendido desde el primer vals. Durante meses la había cortejado con paciencia, respetando cada protocolo, cada norma social. Visitaba su casa los domingos después de misa, siempre bajo la mirada atenta de doña Mercedes. Le llevaba flores frescas, libros importados de Europa, pañuelos de encaje belga. Elena aceptaba sus atenciones con gracia, sonreía cuando él hablaba, y en ocasiones, muy pocas, pero suficientes, permitía que sus dedos se rozaran al entregarle una taza de té. Rodrigo había esperado el momento perfecto. No cualquier día serviría para una propuesta de matrimonio. Tenía que ser especial, memorable, digno de la mujer que amaba. Y qué mejor ocasión que la Nochebuena, cuando todo el mundo cristiano celebraba el nacimiento del Salvador, cuando las familias se reunían y el espíritu de amor llenaba cada rincón. Había planeado todo con meticuloso cuidado. Llegaría a casa de Elena al anochecer, poco antes de que las campanas llamaran a la misa del gallo. Le pediría unos minutos a solas, con el permiso de doña Mercedes por supuesto, y allí en la salita donde tantas tardes habían conversado, se arrodillaría ante ella y le ofrecería su corazón, su nombre y el anillo de las esmeraldas. Imaginaba su rostro iluminado por la sorpresa y la alegría, sus ojos brillantes de lágrimas felices, su voz temblando al decir que sí. El caballo de Rodrigo, un alazán llamado Valentín, conocía bien el camino. Las herraduras repiqueteaban contra las piedras mientras dejaban atrás los campos dorados de trigo segado y los bosques de encinas donde ya comenzaban a posarse las primeras heladas. El cielo se teñía de naranja y púrpura mientras el sol se hundía detrás de las montañas lejanas. Pronto sería noche cerrada. Rodrigo llevaba su mejor traje, levita negra de paño inglés, chaleco de brocado gris perla, camisa de lino blanco con cuello alto almidonado, corbatín de seda negra perfectamente anudado. Sus botas de cuero brillaban como espejos. Se había afeitado con esmero esa mañana, dejando solo el bigote recortado que estaba de moda entre los caballeros de su clase. Olía a agua de colonia de lavanda y romero. Todo en él proclamaba respetabilidad, seriedad, intención honorable. Cuando llegó a las afueras de San Miguel, las primeras luces navideñas ya parpadeaban en las ventanas. Las familias humildes habían colocado velas y faroles en los umbrales. El aroma de los buñuelos fritos,
del ponche caliente con canela y piloncillo, del pavo asándose en los hornos de barro, flotaba en el aire helado. Rodrigo sonrió. Era una noche perfecta. Dios mismo parecía bendecir sus planes. Guió a Valentín por las calles estrechas hasta llegar a la casa de Elena, una construcción de 2 plantas con fachada de adobe pintado de ocre y balcones de hierro forjado. Las contraventanas estaban cerradas contra el frío, pero luz dorada se filtraba por las rendijas. Rodrigo desmontó, ató las riendas de Valentín a un poste, y se alisó la levita. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Caminó hacia la puerta principal, levantó la aldaba de bronce en forma de león, y estaba a punto de golpear cuando algo lo detuvo. Un sonido, risas, venían del jardín lateral, el pequeño patio interior que quedaba oculto por un muro bajo de piedra. Rodrigo frunció el ceño. ¿Visitas? No era extraño en Nochebuena, pero Elena no había mencionado que esperara compañía. Tal vez doña Mercedes había invitado a algún pariente. De todas formas, sería descortés interrumpir sin anunciarse primero. Decidió rodear la casa, acercarse discretamente al muro del jardín, y asomarse para ver si era un buen momento para tocar la puerta. Caminó despacio sobre la hierba húmeda, sus pasos silenciosos. La risa sonó otra vez, esta vez más clara. Era la voz de Elena, inconfundible, cristalina y alegre. Rodrigo sintió una punzada de ternura. Amaba esa risa. Llegó al muro, que apenas le llegaba al pecho, y se acercó a uno de los huecos entre las piedras donde crecía una enredadera de jazmín. Desde allí podría ver sin ser visto. Se asomó, y el mundo se detuvo. Elena estaba allí, de pie junto al pozo de piedra del jardín. La luz de un farol colgado en el alero iluminaba su rostro, su cabello suelto, algo que Rodrigo nunca había visto antes, pues siempre lo llevaba recogido en un moño elegante cayendo libre sobre sus hombros. Vestía un camisón blanco de algodón, cubierto solo por un chal de lana, y no estaba sola. Frente a ella, tan cerca que sus cuerpos casi se tocaban, había un hombre joven. No podía tener más de 22 o 23 años. Era alto, de constitución atlética, con el cabello negro revuelto y la camisa abierta hasta la mitad del pecho a pesar del frío. Elena lo miraba hacia arriba, sonriendo, y él le sostenía las manos. Hablaban en voz baja, demasiado baja para que Rodrigo pudiera escuchar las palabras, pero el tono era íntimo, cómplice, lleno de una familiaridad que helaba la sangre. Entonces sucedió. El joven inclinó la cabeza y besó a Elena. No fue un beso casto, no fue un roce accidental, fue un beso profundo, apasionado, de aquellos que hablan de conocimiento mutuo, de encuentros previos, de secretos compartidos. Elena no se apartó, al contrario, sus brazos rodearon el cuello del joven, sus dedos se hundieron en su cabello, y se entregó al beso con una intensidad que quitaba el aliento. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No podía respirar, no podía moverse, no podía apartar la mirada de esa escena imposible, de esa traición encarnada. El anillo en su bolsillo pesaba como una piedra de molino. Las palabras de amor que había ensayado se convirtieron en cenizas en su lengua. Todo, los meses de cortejo, las tardes de conversación, las sonrisas que había creído sinceras, todo era mentira. Elena lo había engañado, lo había usado, y ahora, en la noche que debía ser la más feliz de su vida, él se encontraba paralizado detrás de un muro, testigo involuntario de su propia destrucción. Si esta historia te atrapa desde el principio, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. Rodrigo no supo cuánto tiempo permaneció allí, petrificado como una estatua de sal, mirando sin ver realmente, porque su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos le mostraban. El beso terminó finalmente. Elena y el joven se separaron apenas unos centímetros, sus frentes aún tocándose, sus respiraciones mezclándose en nubecillas de vapor en el aire helado. Ella dijo algo en voz baja. El joven rió, una risa suave y cálida, y le acarició la mejilla con el dorso de la mano. Luego dio un paso atrás. Tomó su chaqueta de lana que había dejado sobre el borde del pozo, se la echó sobre los hombros, y caminó hacia el portón trasero del jardín. Elena lo siguió. Se detuvieron en el umbral. Otro beso breve,
palabras murmuradas. Él se marchó, desapareciendo en la oscuridad del callejón que corría detrás de la casa. Elena permaneció en el portón durante varios segundos, mirando hacia donde él se había ido, con una mano apoyada en el marco de madera y una expresión que Rodrigo no pudo descifrar desde la distancia. ¿Nostalgia? ¿Culpa? ¿Anticipación? Finalmente, ella cerró el portón con suavidad, echó el pestillo, se ajustó el chal alrededor de los hombros, y volvió a entrar en la casa por la puerta lateral que daba al jardín. Rodrigo retrocedió tambaleándose, como si alguien le hubiera golpeado en pleno pecho. El corazón le martilleaba en los oídos, la bilis le subía por la garganta. Se apoyó contra el muro de piedra, con las palmas sudorosas presionadas contra la superficie fría y áspera, tratando de recuperar el aliento, de poner orden en el caos que rugía dentro de su cabeza. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Quién era ese hombre? ¿Desde cuándo sucedía esto? Todo el tiempo que él había cortejado con honestidad y respeto, ¿ella había estado viéndose con otro a sus espaldas? Las preguntas se amontonaban unas sobre otras, cada una más dolorosa que la anterior. Pensó en todas las tardes que había pasado en la sala de doña Mercedes, bebiendo té aguado y comiendo bizcochos secos, hablando de trivialidades mientras Elena bordaba o tocaba el piano. Pensó en las miradas que había creído tímidas, en los sonrojos que había interpretado como prueba de afecto correspondido. ¿Había sido todo una actuación? Se había reído de él cuando él se marchaba, contándole a ese joven desconocido sobre el hacendado rico y estúpido que la perseguía como un perro faldero. La humillación ardía en su pecho como ácido. Rodrigo Mendoza y Salvatierra, descendiente de conquistadores, dueño de tierras y ganado, hombre respetado en 3 provincias, reducido a un tonto enamorado, a un bufón que no veía lo que tenía delante de las narices. Pero junto con la humillación venía algo peor, el dolor. Un dolor tan profundo y tan crudo que casi lo doblaba por la mitad, porque a pesar de todo, a pesar de lo que acababa de ver, una parte de él, una parte idiota, obstinada, patética todavía la amaba. Todavía veía su rostro cuando cerraba los ojos, todavía escuchaba su risa en su memoria, todavía sentía el fantasma de sus dedos rozando los suyos, y eso era lo que más dolía, saber que incluso ahora, traicionado y humillado, su corazón se negaba a soltarla. Rodrigo se obligó a respirar hondo, una vez, 2 veces, 3, el frío nocturno le quemaba los pulmones. Tenía que pensar, tenía que decidir qué hacer. No podía quedarse allí para siempre, escondido tras un muro como un ladrón. Varias opciones se presentaron ante él. Podía irse sin decir nada, volver a su hacienda, olvidar que este día había existido, olvidarla a ella. Podía llamar a la puerta, enfrentarla, exigir una explicación. Podía buscar a ese joven, averiguar quién era, retarlo a duelo como hacían los caballeros cuando su honor era manchado. O podía entrar en esa casa, arrodillarse ante Elena como había planeado, y preguntarle si se casaría con él solo para ver qué hacía ella, que decía si tenía el descaro de aceptar su propuesta mientras mantenía un amante secreto. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, quiero leer tu opinión. Ninguna de esas opciones le parecía correcta, todas le parecían insuficientes frente a la magnitud de lo que había perdido, pero tenía que hacer algo. No podía simplemente desmoronarse allí, en la calle, en la noche de Navidad. Finalmente, decidió que necesitaba más información, necesitaba saber quién era ese hombre, necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Tal vez, solo tal vez, había una explicación. Tal vez, el joven era un primo, un hermano, alguien con quien Elena tenía una relación que desde lejos parecía romántica pero que en realidad era inocente. Rodrigo sabía que se estaba aferrando a un clavo ardiendo, pero la alternativa era aceptar la verdad horrible y completa, y todavía no estaba listo para eso. Se apartó del muro, caminó de regreso a donde había dejado a Valentín, y desató las riendas. El caballo resopló suavemente, sintiendo la tensión de su amo. Rodrigo le acarició el cuello, buscando consuelo en la calidez del animal. Luego montó de nuevo, pero no se dirigió a la puerta de Elena. En cambio, guió a Valentín hacia el callejón trasero por donde el joven había desaparecido. Era un pasaje estrecho, sin pavimentar,
flanqueado por los muros traseros de varias casas y por un pequeño bosquecillo de álamos. La oscuridad era casi total, rota solo por la luz de la luna que apenas se filtraba entre las nubes. Rodrigo avanzó despacio, con todos los sentidos alerta. A lo lejos, escuchó el sonido de pasos, espoleó a Valentín y aceleró. Pronto divisó una silueta oscura caminando con paso tranquilo. Era el joven, con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera silbando o pensando. Rodrigo se acercó hasta quedar a pocos metros de distancia, luego desmontó de un salto, con un ruido sordo al tocar el suelo. El joven se dio la vuelta, sobresaltado. En la penumbra, Rodrigo pudo ver sus rasgos con más claridad. Era apuesto, de eso no había duda. Tenía la mandíbula cuadrada, los ojos oscuros y vivos, y un aire de juventud despreocupada que Rodrigo había perdido hacía años bajo el peso de las responsabilidades. Llevaba ropa sencilla, pantalones de pana, camisa de algodón, chaqueta de lana gastada. No era un caballero, era un trabajador, quizás un artesano, quizás un empleado de algún comerciante del pueblo. ¿Quién eres?, preguntó Rodrigo, con voz ronca que no reconocía como propia. El joven parpadeó, sorprendido, pero no parecía asustado. «Perdón, señor, ¿nos conocemos?», responde a mi pregunta. «¿Cómo te llamas?». «Tomás, Tomás Rivera». Hubo una pausa. El joven entrecerró los ojos, estudiando a Rodrigo. «¿Y ustedes? Eso no importa. ¿Qué hacías en casa de Elena Valverde?». La expresión de Tomás cambió. La sorpresa dio paso a algo más cauteloso, más defensivo. «No veo cómo eso sea asunto suyo, señor», contesta. «¿Y si no quiero?». Rodrigo dio un paso adelante. Era más alto que Tomás, más corpulento, y en ese momento toda su furia contenida debió de ser visible en su rostro, porque el joven retrocedió instintivamente. «Escúchame bien, muchacho. He visto lo que pasó en ese jardín. He visto el beso, así que no me mientas ni me hagas perder el tiempo. ¿Quién es Elena para ti?». Tomás lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Rodrigo, sonrió. No fue una sonrisa burlona, fue una sonrisa triste, casi compasiva. «Así que usted es don Rodrigo, el pretendiente oficial. Elena me habló de usted». «¿Qué dijo?». «Dijo que era un buen hombre, rico, respetable, aburrido como una misa de difuntos, pero buen hombre al fin». Las palabras golpearon a Rodrigo como puñetazas. Aburrido, así lo veía ella, así hablaba de él con su amante. «¿Y tú? ¿Tú qué eres para ella?». «Yo soy lo que usted nunca será, don Rodrigo. Soy a quien ella ama de verdad». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto, interrumpido solo por el viento que susurraba entre las ramas desnudas de los álamos, y por el relinchar distante de algún caballo en los establos cercanos. Rodrigo sentía que la sangre le hervía en las venas, que los puños se le cerraban involuntariamente, que todo su cuerpo le pedía a gritos que golpeara a ese joven insolente hasta borrar esa sonrisa triste de su rostro. Pero no lo hizo. Algo en la expresión de Tomás, algo en la manera en que había pronunciado aquellas palabras terribles, le decía que el muchacho no mentía, y eso era peor que cualquier burla, porque la verdad duele más que la mentira, siempre. «¿Cuánto tiempo?», logró preguntar Rodrigo, con voz estrangulada. «¿Cuánto tiempo llevan viéndose?». Tomás suspiró, como si de pronto se sintiera cansado. Se apoyó contra el muro de adobe de una casa cercana, cruzó los brazos, y miró hacia el cielo estrellado. «Desde antes de que usted apareciera. Nos conocimos hace 2 años, cuando yo trabajaba en la imprenta del señor Gutiérrez. Elena iba a encargar unas invitaciones para un baile de beneficencia que organizaba su tía. Hablamos, nos gustamos, empezamos a vernos en secreto, y luego, bueno, luego pasó lo que siempre pasa cuando 2 personas se quieren de verdad». Rodrigo sintió náuseas. «¿Y por qué en secreto? Si se amaban tanto, ¿por qué no se casaron?». «Porque yo no tengo un apellido ilustre, don Rodrigo, no tengo tierras ni caballos ni cuentas en el banco. Soy hijo de un carpintero muerto y de una costurera que apenas puede pagar el alquiler. ¿Cree usted que doña Mercedes habría permitido que su sobrina se casara conmigo?». Tomás soltó una risa amarga. «Elena es huérfana. Su padre perdió toda su fortuna en malas inversiones antes de morir,
y su madre se fue poco después, de penas según dicen. Doña Mercedes es su única familia, y la vieja controla cada centavo de la herencia que quedó. Si Elena se casa sin su aprobación, la desheredan, y sin dinero, ¿cómo íbamos a vivir? Así que esperamos, planeamos, y mientras tanto, Doña Mercedes la exhibe en bailes y recepciones, buscándole un marido adecuado, alguien como usted. Cada palabra era un puñal. Rodrigo quería taparse los oídos, darse la vuelta, cabalgar hasta su hacienda y emborracharse hasta olvidar que este día había existido, pero no podía moverse, estaba clavado en ese callejón oscuro, obligado a escuchar la historia completa de su propia humillación. Entonces yo soy, ¿qué? ¿Un medio para un fin? ¿Una solución conveniente para sus problemas de dinero? Más o menos. Tomás lo miró con algo parecido a la compasión. Lo siento, don Rodrigo, sé que esto debe dolerle, pero usted merece saber la verdad. Elena iba a aceptar su propuesta. ¿Qué? Iba a casarse con usted. Habíamos hablado de eso hace semanas. Ella necesita la seguridad que usted puede darle, y llora. Bueno, yo me habría conformado con verla feliz, aunque fuera con otro. Tomás tragó saliva, y por primera vez su voz se quebró un poco. Pero esta noche vine a despedirme, porque no puedo hacerlo, no puedo entregarla a otro hombre, sabiendo que me ama a mí. Así que le propuse que huyéramos juntos, esta misma noche, que dejáramos atrás el dinero, la posición social, las expectativas de su tía, que nos fuéramos a la capital, donde nadie nos conoce, y empezáramos de nuevo. ¿Y ella aceptó? No lo sé todavía. Le pedí que lo pensara, que me diera una respuesta mañana. Por eso estaba tan... Tomás hizo un gesto vago hacia donde habían dejado atrás la casa de Elena, emotiva, porque sabe que tiene que elegir, usted o yo, seguridad o amor. Rodrigo sintió que algo se rompía en su interior. No fue un estallido dramático, fue más bien como el crujido silencioso de una rama que se parte bajo demasiado peso. Durante un año entero, había construido un futuro imaginario con Elena, había decorado mentalmente las habitaciones donde vivirían, había planeado los viajes que harían, había soñado con los hijos que tendrían, y todo eso, todo, había sido una fantasía unilateral. Ella nunca lo había amado, nunca lo había visto como algo más que un recurso, una escalera hacia la estabilidad económica, y ahora ni siquiera eso era seguro, porque Tomás le había ofrecido otra opción. Si quieres saber la verdad detrás de este secreto, suscríbete, aquí contamos lo que otros callan. Debería irme. Tomás se apartó del muro. Tengo que trabajar mañana temprano, y ya es tarde. Le deseo, bueno, no sé qué desearle, don Rodrigo. Suerte, consuelo, sea lo que sea que necesite, espero que lo encuentre. Empezó a alejarse, con las manos de nuevo en los bolsillos. Espera, la voz de Rodrigo sonó distante, como si viniera de muy lejos. Tomás se detuvo y se dio la vuelta a medias. ¿Hay algo más que deba saber? ¿Algún otro secreto que Elena esté guardando? Tomás vaciló. Algo cruzó por su rostro, alguna sombra de duda o de conocimiento oculto. No sé si debería. Dímelo, ya estoy destruido. ¿Qué más da una puñalada más? El joven suspiró profundamente. Hay una carta. Elena la guarda en una caja de música que tiene en su habitación, la que toca una melodía de Chopin. La caja tiene un compartimento secreto en el fondo. La carta es de su padre, escrita poco antes de morir. En ella, Tomás se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. En ella se menciona algo sobre una herencia oculta, algo que doña Mercedes no sabe que existe. Elena me lo contó una noche, hace meses, cuando estaba angustiada por el dinero, pero no quiso decirme más detalles. Dijo que era demasiado peligroso, que si su tía se enteraba, todo se vendría abajo. Rodrigo frunció el ceño. ¿Una herencia oculta? ¿De qué tipo? No lo sé. Elena no me lo dijo, solo mencionó que su padre había guardado algo de valor, algo que doña Mercedes no podía tocar porque estaba a nombre de Elena, y que cuando cumpliera 25 años podría reclamarlo. Pero eso es dentro de 6 meses, y mientras tanto, Tomás se encogió de hombros. Mientras tanto, está atrapada.
una herencia oculta, un secreto que doña Mercedes desconocía. Rodrigo archivó esa información en algún rincón de su mente aturdida. No sabía qué hacer con ella todavía, pero sentía que era importante. ¿Por qué me cuentas esto? Porque usted me lo preguntó, y porque, aunque no lo crea, le tengo lástima. Tomás le sostuvo la mirada. Usted la ama de verdad, ¿no es así? No solo quiere casarse con ella por su belleza o para tener una esposa decorativa en su brazo, la ama con el corazón. La palabra salió como un susurro roto. Sí, la amo. Entonces tal vez merezca saber toda la verdad, para que pueda decidir si todavía la quiere después de conocerla realmente. Tomás dio media vuelta. Adiós, don Rodrigo, que tenga una feliz Navidad, si es que eso es posible. Y se marchó, tragado por las sombras del callejón, dejando a Rodrigo solo con sus pensamientos destrozados y con un nuevo enigma que resolver. Una caja de música, una carta oculta, una herencia secreta, y una mujer que, aparentemente, tenía más capas de misterio de las que él había imaginado. Sí, Rodrigo no supo cómo llegó de regreso a su hacienda esa noche. El camino se borró de su memoria como si nunca lo hubiera recorrido. Lo único que recordaba era el frío cortante que le calaba hasta los huesos, el peso muerto de sus extremidades y la imagen repetida una y otra vez en su mente: Elena besando a Tomás, Elena, riendo, Elena, eligiendo al joven pobre por encima de él. Cuando finalmente atravesó el portal de hierro forjado que marcaba la entrada de sus tierras, el cielo ya empezaba a aclararse hacia el este, anunciando el amanecer del día de Navidad. Las campanas de la iglesia del pueblo habían llamado a la misa del gallo hacía horas. Él se la había perdido, se había perdido todo. Desmontó en el patio principal, frente a la casa grande de 2 plantas con paredes encaladas y techo de tejas rojas. Valentín estaba exhausto, cubierto de sudor a pesar del frío. Rodrigo lo llevó personalmente al establo, le quitó la montura, lo cepilló con movimientos mecánicos, le dio agua fresca y forraje, y lo dejó en su compartimento. El caballo lo miró con ojos grandes y líquidos, como si entendiera que algo terrible había sucedido. Rodrigo le acarició el hocico una última vez antes de salir. La casa estaba en silencio. Los sirvientes habían recibido la noche libre para celebrar con sus familias, como era costumbre. Solo quedaba don Anselmo, el mayordomo anciano que llevaba 40 años al servicio de la familia Mendoza, y que insistía en quedarse siempre, sin importar la festividad. Rodrigo lo encontró dormitando en una silla del vestíbulo, con una manta de lana sobre las piernas y un libro de Orlas 3 y 8 p.m. abierto en el regazo. No quiso despertarlo, subió las escaleras hasta su habitación, cerró la puerta tras de sí, y finalmente permitió que su cuerpo se derrumbara. Se dejó caer en el borde de la cama, todavía completamente vestido, con las botas llenas de barro y la levita arrugada. Sacó del bolsillo la cajita de terciopelo que había llevado con tanta esperanza unas horas antes. La abrió. Las 3 esmeraldas brillaban a la luz grisácea del amanecer que se filtraba por la ventana. Habían pertenecido a su abuela Inés, una mujer sabia y fuerte que había criado sola a 5 hijos después de que su marido muriera en la guerra contra los invasores franceses. Rodrigo recordaba sus manos arrugadas, sus ojos azules penetrantes, su voz firme pero cariñosa cuando le contaba historias de la familia. El amor verdadero, Rodrigo, le había dicho una vez, poco antes de morir, no es el que te hace volar, es el que te sostiene cuando caes. Él había asentido entonces, sin entender realmente qué quería decir. Ahora lo entendía, ahora sabía que lo que él había sentido por Elena no era amor verdadero, era fascinación, era deseo, era la necesidad de llenar un vacío en su vida con algo hermoso, pero no era el tipo de amor que resiste tormentas, que perdona traiciones, que se mantiene firme cuando todo lo demás se desmorona. ¿O si lo era? Esa era la pregunta que lo atormentaba mientras veía las esmeraldas brillar, porque a pesar de todo lo que había visto, a pesar de todo lo que Tomás le había dicho, una parte de él, esa parte idiota y obstinada, todavía quería creer que había una explicación, que había esperanza. Tal vez Elena realmente lo amaba, solo que no lo sabía todavía. Tal vez su atracción por Tomás era solo eso,
una atracción física y juvenil que se desvanecería con el tiempo. Tal vez, si Rodrigo le ofrecía no solo seguridad sino también comprensión, paciencia, perdón, ella elegiría quedarse con él. Si esto te toca, escribe quiero más en los comentarios para mostrar que perteneces a esta comunidad. Rodrigo cerró la cajita con un chasquido seco. No podía pensar así. No podía rebajarse a rogar por las migajas del afecto de alguien que lo había traicionado. Tenía que ser más fuerte que eso. Tenía que recuperar su dignidad, su orgullo. Tenía que olvidarla. Pero, ¿cómo se olvida a alguien que se ha instalado en cada rincón de tu alma? ¿Cómo arrancas de raíz algo que ha crecido profundo durante meses enteros? Se levantó de la cama y caminó hasta la ventana. Desde allí se veía gran parte de su propiedad, los campos que se extendían hasta el horizonte, los corrales donde pastaban las vacas y los caballos, el pequeño arroyo que serpenteaba entre los pastos, las casitas de los trabajadores con sus techos humeantes. Todo aquello era suyo, su padre se lo había dejado, y el padre de su padre antes que él. Generaciones de Mendoza habían trabajado esta tierra, la habían defendido, la habían hecho prosperar. Y ahora él era el último de la línea directa. No tenía hermanos, sus primos vivían lejos y apenas mantenían contacto. Si él moría sin herederos, todo esto pasaría a manos de parientes lejanos que probablemente lo venderían para repartirse el dinero. Necesitaba una esposa, necesitaba hijos, necesitaba continuar el linaje. Esa era otra razón por la que Elena le había parecido perfecta. No solo era hermosa y educada, sino que venía de buena familia, a pesar de las pérdidas económicas que habían sufrido. Su sangre era noble, sus hijos habrían sido dignos continuadores del nombre Mendoza, pero ahora eso ya no importaba, o tal vez importaba demasiado, porque Rodrigo se daba cuenta de que había estado tan concentrado en encontrar la esposa perfecta que había olvidado buscar a la persona adecuada. Había evaluado a Elena como si fuera una yegua de cría, buenos dientes, buenas caderas, buena procedencia, pero no había mirado más allá de la superficie. No había preguntado qué soñaba ella, qué temía, qué deseaba realmente de la vida. Solo había asumido que ella querría lo mismo que él, una vida tranquila en el campo, hijos, estabilidad. Y ahora pagaba el precio de su arrogancia. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Don Rodrigo, era la voz de don Anselmo, ronca por la edad y el sueño. ¿Se encuentra bien, señor? Lo escuché llegar hace un rato. Estoy bien, Anselmo. Vuelve a dormir. ¿Desea que le prepare algo? ¿Un té caliente? ¿Algo de comer? No, gracias. Solo quiero estar solo. Hubo una pausa. ¿Sucedió algo con la señorita Valverde? ¿Don Rodrigo? ¿No fue bien la propuesta? Rodrigo cerró los ojos. Por supuesto, don Anselmo sabía lo que había planeado para esa noche. Le había ayudado a elegir el traje, había lustrado personalmente las botas, había envuelto la cajita del anillo en papel de seda. El viejo mayordomo había estado casi tan emocionado como él. No hubo propuesta, Anselmo, y no la habrá. Otro silencio, más largo esta vez. Entiendo, lo lamento mucho, señor. Si necesita algo, cualquier cosa, estaré abajo. Gracias. Los pasos de don Anselmo se alejaron por el pasillo. Rodrigo volvió a sentarse en la cama, pero esta vez no se permitió el lujo de hundirse en la autocompasión. Tenía que pensar, tenía que decidir qué hacer a continuación, porque no podía simplemente quedarse en su hacienda para siempre, escondiéndose del mundo. Tarde o temprano tendría que volver al pueblo, tendría que ver a Elena, tendría que enfrentar la situación. Y cuando ese momento llegara, necesitaba saber qué iba a decir, qué iba a hacer. Recordó las palabras de Tomás sobre la carta oculta, sobre la herencia secreta. Eso era algo tangible, algo que podía investigar. Tal vez, si descubría que era esa herencia, podría entender mejor por qué Elena estaba tan desesperada por casarse con un hombre rico. Tal vez podría ayudarla a reclamar lo que le pertenecía, liberarla de las garras de doña Mercedes. Y entonces, ¿qué? ¿Ella le estaría agradecida? ¿Se enamoraría de él por gratitud? No, eso era ridículo. El amor no funciona así, pero al menos tendría respuestas, al menos entendería. Decidido, Rodrigo se quitó la ropa sucia,
se lavó rápidamente con el agua fría de la jofaina, y se puso ropa limpia, pantalones de montar, camisa de algodón, chaqueta de cuero. Si iba a investigar, tendría que empezar por algún sitio. El día de Navidad amaneció brillante y frío. El cielo era de un azul intenso, sin una sola nube, y el sol recién nacido teñía de oro los campos helados. Rodrigo no durmió nada. Se quedó sentado en su estudio, rodeado de libros de contabilidad, mapas de sus tierras, y documentos legales que normalmente revisaba con su abogado, don Esteban Ruiz. Pero esta vez no estaba interesado en sus propios asuntos. Estaba tratando de recordar todo lo que sabía sobre la familia Valverde. El padre de Elena, don Ignacio Valverde y Cisneros, había sido un hombre ambicioso, comerciante de textiles y especias, había hecho fortuna en su juventud gracias a conexiones con importadores europeos, pero luego había cometido el error clásico, invertir demasiado en una sola empresa, un proyecto minero en el norte que prometía montañas de plata pero que resultó ser una estafa. Perdió todo, y cuando se dio cuenta de la magnitud del desastre, su corazón simplemente se detuvo. O eso decía la versión oficial. Rodrigo había escuchado rumores, por supuesto. En los pueblos pequeños siempre hay rumores. Algunos decían que don Ignacio se había suicidado de pena, otros susurraban que había muerto de un ataque al descubrir otra traición, esta vez de su propia esposa con uno de sus socios comerciales, pero nunca se probó nada. Fue enterrado en el cementerio de San Miguel con todos los honores, y su viuda, doña Beatriz, se retiró a vivir con su hermana, doña Mercedes. Poco después, doña Beatriz también murió, dejando a Elena huérfana a los 18 años. Rodrigo tamborileó los dedos sobre el escritorio de caoba. Si don Ignacio había ocultado parte de su fortuna antes de morir, ¿dónde la habría escondido? ¿Y cómo se aseguraría de que solo Elena pudiera acceder a ella? Tendría que haber dejado algún tipo de instrucciones legales, tal vez un testamento secreto, tal vez un fideicomiso. Rodrigo necesitaba hablar con alguien que conociera los detalles legales de la familia Valverde, y solo había una persona en el pueblo que tendría acceso a esa información, el notario don Gabriel Salazar, que había manejado los asuntos de todas las familias importantes de San Miguel durante los últimos 30 años. Rodrigo se levantó, se puso el abrigo largo de lana, el sombrero de ala ancha, y salió de la casa. Don Anselmo lo interceptó en el vestíbulo. ¿Va a salir otra vez, don Rodrigo? Debería descansar. Ha estado despierto toda la noche. Sí, tengo asuntos que atender, Anselmo. Volveré pronto. Al menos desayune algo antes de irse. No tengo hambre. Don Rodrigo, por favor. Su abuela, que en paz descanse, me haría volver de la tumba para atormentarme si permitiera que usted se enfermara por no comer. A pesar de todo, Rodrigo esbozó una sonrisa débil. Don Anselmo siempre sabía cómo apelar a su sentido del deber familiar. Está bien, pero algo rápido. 10 minutos después, con un plato de pan, queso y chocolate caliente en el estómago, Rodrigo montó de nuevo a Valentín y se dirigió al pueblo. Las calles estaban casi desiertas. La mayoría de la gente seguía en sus casas, celebrando con sus familias, durmiendo después de la misa del gallo, o recuperándose del ponche navideño. Solo algunos niños jugaban en la plaza principal, lanzándose bolas de nieve hechas con la escarcha de los tejados. Rodrigo pasó de largo sin mirarlos. Toda esa alegría navideña le parecía ahora una burla cruel. La casa de don Gabriel Salazar estaba en una calle lateral, cerca de la iglesia. Era una construcción modesta pero bien mantenida, con una placa de bronce junto a la puerta que decía Gabriel Salazar Notario Público. Rodrigo ató a Valentín y llamó a la puerta. Tuvo que esperar varios minutos antes de que una criada joven, con cofia blanca y delantal, abriera. Buenos días, señor. ¿Busca al patrón? Dile que don Rodrigo Mendoza necesita hablar con él urgentemente. La muchacha lo hizo pasar a una salita de espera amueblada con sillas de respaldo rígido y una mesa con revistas viejas. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de legajos atados con cintas rojas. El olor a papel viejo y tinta impregnaba el aire. Rodrigo esperó, paseando de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto.
Finalmente, don Gabriel apareció, secándose las manos con una servilleta. Era un hombre bajo y regordete, de unos 60 años, con poco cabello gris peinado cuidadosamente sobre una calva reluciente, y gafas redondas de montura dorada. Vestía ropa informal, pantalones de casa y una bata de estar, lo que indicaba que Rodrigo lo había sacado de su desayuno familiar. Don Rodrigo, qué sorpresa, feliz Navidad, extendió la mano. Rodrigo la estrechó brevemente. ¿Qué lo trae por aquí en día tan señalado? ¿Algún problema con sus escrituras de propiedad? No, vine a hacerle algunas preguntas sobre la familia Valverde. Don Gabriel parpadeó. ¿La familia Valverde? Don Ignacio y doña Beatriz. Que en paz descansen. Sí, y su hija, Elena. El notario se ajustó las gafas, claramente incómodo. Bueno, ya sabe que hay ciertos asuntos de confidencialidad profesional que debo respetar. Lo sé, no le pido que viole ningún secreto legal. Solo necesito saber si don Ignacio dejó algún testamento o documento que mencionara propiedades o activos a nombre de Elena, algo de lo que doña Mercedes pudiera no estar enterada. Don Gabriel lo miró con atención, como si tratara de leer entre líneas. ¿Por qué me pregunta eso, don Rodrigo? ¿Tiene alguna razón para creer que existe tal documento? Digamos que tengo información de segunda mano, y necesito confirmarla. ¿Información de quién? Eso no puedo revelarlo. ¿Te sorprendió esto? Comenta sorprendido y suscríbete para la segunda vuelta de la historia. El notario suspiró y se rascó la barbilla. Mire, don Rodrigo, usted es un buen cliente y un hombre honorable, pero no puedo simplemente revelar detalles de los asuntos privados de otra familia. Si hay algún documento relacionado con la herencia de la señorita Elena, ella misma debería ser quien lo solicite, o en su defecto su tutora legal, doña Mercedes. Y si doña Mercedes no sabe que el documento existe, entonces ese sería precisamente el tipo de información confidencial que no puedo compartir. Don Gabriel cruzó los brazos. Lo siento, pero tendrá que dirigirse directamente a la señorita Elena si quiere respuestas sobre su situación financiera. Rodrigo apretó los dientes. Había esperado esta respuesta, pero aún así le frustraba. ¿Hay algo, cualquier cosa, que pueda decirme sin violar su ética profesional? Don Gabriel lo pensó durante un largo momento. Puedo decirle esto. Don Ignacio era un hombre muy cuidadoso con los documentos. Vino a verme varias veces en los meses anteriores a su muerte. Estaba preocupado por el futuro de su hija. Quería asegurarse de que estuviera protegida, sin importar qué pasara. Hizo una pausa significativa, y don Ignacio era el tipo de hombre que sabía cómo usar fideicomisos, cláusulas de acceso restringido, y otros instrumentos legales para lograr sus objetivos. Eso es todo lo que puedo decir. Era suficiente. Rodrigo asintió lentamente. Gracias, don Gabriel. Ha sido de gran ayuda, ¿de verdad? Porque siento que no le he dicho nada. A veces, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Rodrigo salió de la casa del notario con más preguntas que respuestas, pero al menos ahora sabía que Tomás no había mentido. Había un documento, había una herencia oculta, y la única forma de llegar a ella era a través de la propia Elena. Rodrigo sabía que no podía retrasar más lo inevitable. Tenía que hablar con Elena, tenía que mirarla a los ojos y preguntarle directamente por qué lo había engañado, por qué había jugado con sus sentimientos mientras mantenía un romance secreto con otro hombre. Pero más allá de la necesidad de confrontación, también sentía una curiosidad morbosa por saber qué elegiría ella ahora que Tomás le había dado un ultimátum. ¿Se iría con el joven impresor y abandonaría su vida de relativa comodidad, o aceptaría la propuesta de matrimonio de Rodrigo, si es que él todavía estaba dispuesto a hacerla y se conformaría con una vida segura pero sin amor verdadero? Era media tarde cuando Rodrigo se encontró de nuevo frente a la casa de los Valverde. Esta vez llamó a la puerta principal, sin rodeos ni espionajes. La misma criada del día anterior abrió, una muchacha de mediana edad con delantal limpio y expresión cautelosa. Buenos días, don Rodrigo. ¿La señorita Elena lo espera? No, pero necesito hablar con ella. Es urgente. La criada vaciló. Espere aquí, por favor. Voy a anunciarle. Rodrigo esperó en el pequeño recibidor,
con su sombrero en las manos, sintiendo el peso del anillo en su bolsillo como si fuera una piedra al rojo vivo. Las paredes estaban decoradas con cuadros de escenas pastorales, retratos de antepasados Valverde que miraban hacia abajo con expresiones severas. Uno de ellos debía ser el padre de Elena, don Ignacio. Rodrigo estudió el rostro pintado, un hombre de mediana edad, con barba cuidada, ojos oscuros inteligentes, y una ligera sonrisa que no llegaba del todo a sus labios. Parecía alguien que guardaba secretos. Pasos en la escalera. Rodrigo se dio la vuelta. Elena descendía lentamente, con una mano apoyada ligeramente en la barandilla de madera pulida. Vestía un traje de día de color azul oscuro, con cuello alto de encaje blanco y mangas largas. Su cabello estaba recogido en un moño elaborado. Se había maquillado con cuidado para ocultar las ojeras, pero Rodrigo las vio de todas formas. Ella tampoco había dormido. Cuando sus miradas se encontraron, Elena se detuvo en el último escalón, como si necesitara reunir fuerzas para enfrentarse a él. Don Rodrigo, qué sorpresa verlo hoy, pensé. Su voz se apagó. Pensé que vendría anoche. Vine. Rodrigo mantuvo su tono neutro, casi frío, pero me pareció que no era un buen momento. Algo se movió en los ojos de Elena. ¿Comprensión? ¿Miedo? Entiendo. ¿Desea pasar al salón? Mi tía está descansando, pero podemos hablar en privado si lo prefiere. Sí, prefiero privacidad. Elena asintió y lo condujo a la misma sala donde habían pasado tantas tardes de cortejo. Era una habitación pequeña pero acogedora, con un piano de media cola en una esquina, un sofá y dos sillones tapizados en damasco verde, y ventanas que daban al jardín donde Rodrigo había presenciado el beso. Ahora, a la luz del día, el jardín parecía inocente, casi encantador, con su pozo de piedra cubierto de musgo y sus macizos de flores dormidos por el invierno. Elena cerró la puerta con suavidad y se volvió hacia él. No se sentó, se quedó de pie, con las manos entrelazadas frente a ella, en una postura que podría haber parecido recatada si no fuera por la tensión visible en sus hombros. Sé por qué está aquí. Su voz era apenas un susurro. Tomás vino a verme esta mañana, me contó que se encontraron anoche, que usted lo interrogó, ¿y qué más te contó? Que le habló de nosotros, de nuestra relación. Elena levantó la barbilla, en un gesto de desafío casi aristocrático. No voy a pedirle disculpas, don Rodrigo, no puedo disculparme por amar a alguien, no te pido disculpas por amar a Tomás, te pido explicaciones por mentirme durante un año entero, por hacerme creer que sentías algo por mí cuando en realidad solo me veías como una solución conveniente a tus problemas económicos. Las mejillas de Elena se encendieron. No es tan simple, ¿no? Ilumíname entonces. Explícame cómo no es simple engañar a un hombre que te ofreció su corazón sincero mientras tú te besabas con otro en secreto, porque no tuve opción. Las palabras estallaron de ella con fuerza inesperada. Elena dio un paso hacia adelante, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. ¿Cree usted que quería esto? ¿Cree que disfruté cada minuto de ese cortejo falso? Cada tarde que usted venía aquí, yo moría un poco por dentro, porque usted es un buen hombre, don Rodrigo, es amable, educado, generoso, pero no lo amo, y sabía que si me casaba con usted, pasaría el resto de mi vida fingiendo sentimientos que no tengo, mientras mi corazón se marchitaba poco a poco. Entonces, ¿por qué no rechazaste mi cortejo desde el principio? Porque mi tía no me lo permitió. Elena se llevó las manos a la cara, respirando con dificultad. Cuando habló de nuevo, su voz temblaba. Doña Mercedes controló cada aspecto de mi vida desde que mis padres murieron. Decide qué ropa uso, qué libros leo, con quién hablo, dónde voy. Me exhibe como si fuera una muñeca en cada baile y recepción, presentándome a pretendientes que ella considera adecuados. Y cuando usted apareció, rico, respetable, interesado, ella decidió que usted sería mi marido. No me preguntó qué quería yo, simplemente lo decidió, y si me hubiera negado, me habría echado de su casa sin un centavo. ¿Entiende lo que eso significa? Soy una mujer sin fortuna propia, sin habilidades para ganarme la vida. ¿Qué habría hecho? ¿Mendigar en las calles? Rodrigo sintió que su furia se desvanecía un poco,
reemplazada por algo más complicado, compasión mezclada con resentimiento. Podrías haberte ido con Tomás. ¿Con qué? ¿Con qué dinero habríamos vivido? Tomás gana apenas lo suficiente para alimentarse y pagar su cuarto alquilado. No podemos casarnos, no podemos tener hijos, no podemos ni siquiera soñar con un futuro juntos mientras yo dependa económicamente de mi tía. Elena se secó los ojos con el dorso de la mano, un gesto infantil que contrastaba con su porte elegante. Así que sí, pensé en casarme con usted, pensé en aceptar su seguridad y su apellido, y guardar mi amor por Tomás en un rincón secreto de mi corazón. Era la única manera de sobrevivir, hasta que Tomás te ofreció otra opción. Elena asintió lentamente. Anoche me pidió que huyéramos juntos, que dejáramos todo atrás y empezáramos de nuevo, y por primera vez en años, sentí esperanza. Sentí que tal vez podría ser feliz, aunque fuera pobre. Hizo una pausa, pero luego recordé algo que mi padre me dijo antes de morir. Rodrigo se tensó. Aquí venía, la herencia oculta. ¿Qué te dijo? Elena caminó hasta el piano y pasó los dedos por las teclas sin presionarlas, produciendo un leve sonido sordo. Me dijo que había guardado algo para mí, algo que mi tía no podía tocar. Me dijo que cuando cumpliera 25 años, sería libre, pero no me explicó qué significaba eso, y murió antes de poder decirme más. Rodrigo observó cómo Elena tocaba distraídamente el piano, perdida en recuerdos que él no podía compartir. Había algo profundamente vulnerable en ella en ese momento, algo que hacía que toda su rabia y su dolor se mezclaran con una ternura inesperada. A pesar de todo, a pesar de la traición y el engaño, no podía odiarla completamente, porque ahora entendía que ella también era una víctima, atrapada en una jaula dorada de obligaciones sociales y dependencia económica. Eso no excusaba sus mentiras, pero las explicaba. Tomás me habló de una carta. Rodrigo dio un paso hacia ella. Una carta que tu padre te dejó, escondida en una caja de música. ¿Es verdad? Elena se dio la vuelta bruscamente, con los ojos muy abiertos. ¿Tomás le contó eso? Sí. ¿Dónde está esa carta, Elena? Ella vaciló, mordiéndose el labio inferior. Era claro que estaba debatiendo internamente cuánto revelar, cuánto confiar en él. Finalmente, pareció tomar una decisión. Espere aquí, voy a buscarla. Subió las escaleras con pasos rápidos. Rodrigo se quedó en el salón, escuchando el tic-tac del reloj de pared, el crepitar lejano de una chimenea encendida en alguna otra habitación, los latidos acelerados de su propio corazón. Varios minutos después, Elena regresó con una caja de música de madera de nogal, bellamente tallada con escenas de pájaros y flores. Era del tamaño de una caja de zapatos, con incrustaciones de nácar y una pequeña llave dorada en el cerrojo. Elena la colocó sobre la mesita auxiliar junto al sofá y giró la llave. La tapa se levantó y una melodía comenzó a sonar, dulce y melancólica. Rodrigo reconoció la pieza, el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, una de las composiciones más hermosas y tristes jamás escritas. Mi padre me la regaló en mi 17º cumpleaños. Elena habló por encima de la música, dijo que era especial, que la cuidara siempre. No entendí por qué hasta meses después de su muerte, cuando estaba limpiándola y descubrí esto. Presionó un pequeño botón oculto en la base interior de la caja. Hubo un clic suave y una sección del fondo se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento secreto. Dentro había un sobre amarillento, sellado con lacre rojo. Elena lo sacó con manos temblorosas y se lo entregó a Rodrigo. Ábralo usted. Llora, no tengo fuerzas para leerlo otra vez. Rodrigo rompió el sello con cuidado y extrajo 2 hojas de papel cubiertas con la letra apretada y elegante de Don Ignacio Valverde. Comenzó a leer en voz alta, para que Elena también pudiera escuchar. Mi queridísima Elena, si estás leyendo esto, significa que he muerto y que has encontrado el escondite que preparé para ti. Perdóname por no haber sido más directo, pero no podía arriesgarme a que Mercedes descubriera lo que hice. Como sabrás a estas alturas, perdí casi toda mi fortuna en malas inversiones. Pero lo que nadie sabe, ni siquiera tu madre, que en paz descanse, es que logré salvar una parte antes del colapso. No era mucho,
pero era suficiente para asegurar tu futuro. Rodrigo hizo una pausa. Elena estaba sentada en el borde del sofá, con las manos apretadas en su regazo, escuchando intensamente. Él continuó: 3 meses antes de mi muerte, compré una propiedad en la ciudad de Guadalajara. Es una casa pequeña pero bien ubicada, en una calle comercial. La registré a tu nombre, no al mío, utilizando un fideicomiso legal que solo puede ser abierto cuando cumplas 25 años. Adjunto a esta carta encontrarás las escrituras y el contacto del abogado que maneja el fideicomiso, don Martín Aguirre. Cuando llegue tu cumpleaños, ve a verlo. Él te entregará los documentos necesarios. La casa está alquilada actualmente, lo que significa que has estado recibiendo ingresos de renta durante todos estos años. El dinero se ha acumulado en una cuenta bancaria que también está a tu nombre. Calculo que debe haber varios miles de pesos esperándote. Es suficiente para vivir modestamente durante años, o para invertir en algún negocio, si así lo deseas. Elena soltó un sollozo ahogado. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Rodrigo sintió su propia garganta cerrarse de emoción mientras leía las últimas líneas. Sé que tu tía tratará de casarte con alguien de su elección. No permitas que te fuerce a un matrim. Las 3:18 p.m. Onio infeliz. Eres mi hija, mi tesoro, y mereces ser feliz. Cuando tengas el dinero, serás libre. Podrás elegir tu propio camino, casarte con quien ames de verdad, o no casarte en absoluto, si esa es tu voluntad. Lo único que quiero es que seas feliz, Elena. Perdóname por no haber protegido mejor nuestra fortuna. Perdóname por dejarte en manos de Mercedes, pero confío en que esta carta te dará las herramientas para construir tu propia vida. Te amo, hija mía, más de lo que las palabras pueden expresar. Tu padre que te adora, Ignacio. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el llanto suave de Elena y el final de la melodía de Chopin que se fue apagando lentamente hasta detenerse del todo. Rodrigo dobló cuidadosamente la carta y la volvió a colocar en el sobre. Sus propios ojos estaban húmedos. Don Ignacio había sido un hombre sabio y amoroso que, a pesar de sus errores financieros, había encontrado la manera de proteger a su hija, y ahora, esa protección estaba a punto de dar frutos. ¿Cuándo cumples 25 años?, preguntó Rodrigo en voz baja. El 15 de junio. Elena se secó los ojos con un pañuelo de encaje. Dentro de menos de 6 meses. 6 meses. En 6 meses, Elena sería independiente. Tendría su propia fortuna, pequeña pero suficiente. Podría irse con Tomás sin tener que mendigar. Podría rechazar cualquier matrimonio arreglado. Podría ser libre. Rodrigo sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque ahora entendía que Elena no era una simple cazafortunas. Había sido una prisionera buscando desesperadamente una salida. Y tristeza porque sabía, con certeza absoluta, que esa salida no incluía un futuro con él. Se acercó al sofá y se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Por qué no me contaste esto antes? ¿Por qué mantuviste este secreto? Porque tenía miedo. Elena lo miró con ojos enrojecidos. Tenía miedo de que si alguien se enteraba, mi tía encontraría alguna manera de quitármelo. Es astuta, don Rodrigo. Ha manejado fortunas durante décadas. Conoce todas las lagunas legales, todos los trucos. Si hubiera sabido que existe esa propiedad, habría encontrado la forma de reclamarla como parte de la herencia conjunta, o de anular el fideicomiso. Mi padre confió en mi silencio para protegerme, y yo he guardado ese secreto como si mi vida dependiera de ello, porque así es. ¿Y Tomás? ¿Él sabe los detalles? Le conté solo lo mínimo, que mi padre dejó algo, que tendría que esperar hasta mi cumpleaños. Pero no le di cifras exactas ni le mostré la carta. Temía que si él sabía demasiado, podría contárselo a alguien sin darse cuenta, y el secreto se filtraría. Elena hizo una pausa. ¿Me odia por esto, don Rodrigo? Rodrigo pensó en esa pregunta durante un largo momento. ¿La odiaba? Había sentido odio la noche anterior, cuando vio el beso. Había sentido una rabia ardiente que le pedía venganza. Pero ahora, después de escuchar su historia, después de leer la carta de su padre, después de entender el laberinto imposible en el que ella había estado atrapada, no podía odiarla.
Podía estar herido, decepcionado, destrozado incluso, pero no podía odiarla. No te odio. Sacó del bolsillo la cajita de terciopelo y la colocó sobre la mesita, junto a la caja de música. Pero tampoco voy a pedirte que te cases conmigo. Elena miró la cajita con expresión de dolor profundo. Don Rodrigo, mereces ser feliz. Elena, tu padre tenía razón, y si tu felicidad está con Tomás, entonces ve con él. Espera esos 6 meses, reclama tu herencia, y construye la vida que deseas. Llora, yo encontraré mi propio camino. Elena tomó la cajita con manos temblorosas y la abrió. Las 3 esmeraldas brillaron a la luz que entraba por la ventana. Durante varios segundos, simplemente las miró, con una expresión inescrutable en el rostro. Luego, cerró la tapa con suavidad y se la devolvió a Rodrigo. No puedo aceptarlo. No sería correcto. Nunca dije que fuera para ti. Rodrigo guardó la cajita de nuevo en su bolsillo. Es solo un recordatorio de lo que pudo haber sido, y de lo que aprendí. ¿Qué aprendió? Que el amor verdadero no se puede comprar con anillos de esmeraldas ni con apellidos ilustres, que se construye sobre honestidad, comprensión mutua y elección libre. Tú nunca me elegiste, Elena, te vi como una opción deseable y asumí que tú sentías lo mismo, pero nunca te pregunté qué querías realmente. Esa fue mi falla, no la tuya. Elena soltó un suspiro largo y tembloroso. Es usted demasiado generoso, don Rodrigo. Otro hombre en su lugar me habría destruido. Habría contado a todos sobre mi relación con Tomás. Habría arruinado mi reputación. Me habría dejado sin opciones. No soy ese tipo de hombre. Y además, ¿qué ganaría con eso? La venganza no cura el corazón roto, solo lo hace más amargo. Rodrigo se levantó. Me voy. Tengo mucho en qué pensar y tú también. Cuando llegue tu cumpleaños y reclames tu herencia, quiero que sepas que si necesitas ayuda con algún aspecto legal o financiero, puedes contar conmigo, sin condiciones, sin expectativas, simplemente como un amigo que desea verte triunfar. Las lágrimas volvieron a correr por el rostro de Elena. Gracias, no merezco su bondad, pero se la agradezco con todo mi corazón. Rodrigo estaba a punto de salir del salón cuando la puerta se abrió de golpe. Doña Mercedes entró como una tormenta, con el rostro rojo de ira y una carta arrugada en la mano. Elena Cristina Valverde, ¿qué significa esto? Elena se puso de pie de un salto, con el rostro pálido. Tía Mercedes, yo acabo de recibir una carta del joven Tomás Rivera, ese impresor de pacotilla. Tiene el descaro de pedirme permiso para cortejarte oficialmente, como si un don nadie sin fortuna ni apellido pudiera aspirar a mi sobrina. Doña Mercedes arrojó la carta al suelo. Solo entonces pareció notar la presencia de Rodrigo. Su expresión cambió instantáneamente, de furia a sorpresa, y luego a algo calculador. Don Rodrigo, qué oportuno que esté aquí. Dígale usted a esta niña tonta que no puede desperdiciar su futuro en un romance juvenil con un hombre que no tiene nada que ofrecerle. Rodrigo miró a Elena, cuyo rostro reflejaba terror puro. Luego miró a doña Mercedes, y en ese momento tomó una decisión que tal vez lo haría ver como un tonto, o tal vez como un héroe, pero era la decisión correcta. En realidad, doña Mercedes, vine hoy para informarle que Elena y yo hemos decidido no seguir adelante con nuestro cortejo. El silencio fue ensordecedor. Doña Mercedes parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Ustedes estaban a punto de comprometerse. Estábamos considerándolo, pero después de reflexionar profundamente, ambos llegamos a la conclusión de que no somos compatibles. Elena merece un matrimonio basado en amor verdadero, no en conveniencia, y yo merezco lo mismo, así que le agradezco el tiempo que nos permitió pasar juntos, pero nuestro cortejo ha terminado oficialmente. La furia de doña Mercedes estalló como un volcán. Esto es culpa de ese muchacho, te ha llenado la cabeza de tonterías románticas, Elena, pues te lo advierto ahora mismo, si rechazas a don Rodrigo por ese impresor muerto de hambre, te echaré de esta casa sin un centavo, te quedarás en la calle como la vagabunda que elige ser. Rodrigo dio un paso adelante, colocándose entre Elena y su tía. No hablará así en mi presencia, señora.
y Elena no se quedará en la calle. De hecho, tengo información que sugiere que ella tiene recursos propios de los cuales usted no está enterada. Doña Mercedes entrecerró los ojos peligrosamente. ¿Qué recursos? Elena no tiene nada. Todo lo que queda de la fortuna de los Valverde está bajo mi administración. ¿Todo? ¿Está completamente segura de eso? Rodrigo mantuvo su tono calmado pero firme, porque tengo entendido que don Ignacio tomó ciertas previsiones antes de morir. Previsiones que aseguraron que Elena tendría independencia económica cuando alcanzara la mayoría de edad legal completa. El rostro de doña Mercedes palideció. ¿Cómo? ¿Cómo sabe usted eso? Digamos que tengo contactos. Y digamos también que si intenta usted de alguna manera interferir con la herencia legítima de Elena, o si trata de manipular documentos legales para apropiarse de lo que no le pertenece, yo personalmente me aseguraré de que enfrente las consecuencias legales correspondientes. Tengo los mejores abogados de 3 provincias a mi disposición, y no dudaré en usarlos. Era un farol parcial. Rodrigo no tenía todos los detalles, no había visto las escrituras, no conocía al abogado don Martín Aguirre, pero conocía a doña Mercedes, conocía su tipo. Era una mujer que había construido su poder sobre el miedo y la manipulación, pero que se acobardaba cuando enfrentaba resistencia real, y funcionó. Doña Mercedes retrocedió un paso, con la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Elena, Rodrigo se volvió hacia ella. ¿Quieres que me quede mientras hablas con tu tía, o prefieres que me vaya? Elena respiró hondo. Había algo diferente en su postura ahora, los hombros más rectos, la barbilla levantada, los ojos brillando no con lágrimas, sino con determinación. Puedo manejar esto, don Rodrigo, pero gracias, gracias por todo. Rodrigo asintió, le hizo una reverencia cortés a doña Mercedes, quien lo miró con odio puro, y salió de la casa. El aire frío de diciembre le golpeó el rostro como una bendición. Montó a Valentín y se alejó sin mirar atrás. Los siguientes 6 meses pasaron con lentitud dolorosa. Rodrigo se sumergió en el trabajo de la hacienda, expandiendo sus tierras, mejorando las condiciones de sus trabajadores, modernizando sus métodos de cultivo. Evitó ir al pueblo, excepto cuando era absolutamente necesario. No quería encontrarse con Elena o con Tomás. No quería saber cómo habían resuelto su situación. Necesitaba sanar, y la sanación requería distancia, pero las noticias llegaban de todas formas, como siempre llegan en los pueblos pequeños. Se enteró de que Elena había dejado la casa de doña Mercedes y estaba viviendo en un cuarto alquilado modesto, trabajando como maestra de piano para niños de familias acomodadas. Se enteró de que Tomás había dejado la imprenta y había abierto su propio taller con un préstamo de un benefactor anónimo. Rodrigo nunca confirmó ni negó ser ese benefactor. Y se enteró de que cuando Elena cumplió 25 años, fue a Guadalajara, reclamó su herencia, y regresó transformada, lo que Rodrigo no supo hasta meses después, cuando finalmente reunió el coraje para visitar el pueblo de nuevo, fue el giro final del destino. Elena no se había casado con Tomás, se había despedido de él con amor, pero había elegido otro camino. Había usado su fortuna para abrir una escuela para niñas huérfanas, donde enseñaba música, literatura y matemáticas. Había encontrado su propósito, su independencia, su felicidad. Y Tomás, aunque devastado al principio, eventualmente conoció a otra muchacha y construyó su propia vida. En cuanto a Rodrigo, nunca volvió a usar el anillo de las esmeraldas. Lo guardó como recordatorio de la lección más valiosa que había aprendido, que a veces, el mayor acto de amor es dejar ir.